Y bueno, continuando con el libro de Marcos, hoy tenemos un tema que en pocos minutos es solo como para tocar la punta del iceberg, es apenas como para saborear un poquito lo lindo que sería estudiar más ampliamente la palabra. Y es un tema sumamente sugestivo que puede prestarse a la gente muy religiosa o muy legalista o muy dura con ciertos conceptos para hacer una porción de la escritura muy controversial para ellos y muy de decir y muy de opinar. Pero bueno, vamos a declarar que todo va a salir maravilloso para ustedes. Dice la escritura en el libro de Marcos 2 y el texto sagrado nos da un título. Dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y más adelante, al inicio del capítulo 3, hay otro subtítulo: el hombre de la mano seca, que es sanado en el día de reposo. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de el día de reposo y Jesús, o Jesús y el día de reposo, un poquito nada más, para pesar el espíritu de la palabra misma. Dice así, verso 23 del capítulo 2 en adelante: aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cuando cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vemos en este último verso, en realidad, la esencia del por qué ellos andaban buscando cómo encontrar a Jesús en algún error. Error en la ley, error en su proceder, error en lo que hablaba, error en lo que hacía. No es que realmente tenían apego o amor por lo santo, por lo puro. No es que tenían un corazón lleno de compasión y de misericordia por los perdidos y no querían que se hiciera algo malo. No. Ellos tenían equivocada su intención en su corazón. Ellos querían dañar a Jesús, ellos querían afectarle, y el problema es que esto no ha cambiado al paso de los años, independientemente de cuál sea la religión que algunos profesen. Cuando la gente se mete de lleno tanto que llega a ser esa religión su Dios y no el Dios de la religión, cuando los dogmas, las ceremonias, los legalismos, los extremismos, las costumbres religiosas llegan a transformarse en el Dios que los guía y no pueden observar tiempo para misericordia, para compasión, para amar, para ayudar a otros, entonces se pierde el propósito de la existencia de los dogmas y de las ceremonias, que tiene la intención precisamente de
traer un mensaje correcto a la gente, enseñarle, dirigirlo hacia el verdadero Dios, dirigirlo hacia una vida llena de compasión, de amor, de misericordia, y operar en el momento oportuno. Y estos hombres, dice, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, se unieron entre ellos con el fin de destruir a Jesús. No se fijaron en el bien que hacía, no estaban interesados en que el hombre se hubiera sanado. Ese hombre pudo haber estado toda su vida con su mano seca, o pudo ser la mano seca el síntoma de una enfermedad mortal, y a ellos poco les importó el milagro. No tuvieron en estima la obra que Dios había hecho. No tuvieron en estima el mensaje que traía el milagro, y era que el Mesías prometido estaba entre ellos, que Dios estaba honrando su presencia, haciendo milagros y maravillas. Qué problema que tenemos muchas veces con la religión y con las ceremonias religiosas y los legalismos de los hombres, es que tratan de invalidar el poder de Dios, tratan de estorbarle a la manifestación de la gloria de Dios, y muchas veces cierran el corazón de la gente, cierran la mente de la gente, y por lo tanto muchos ni siquiera pueden concebir y concebir que Jesús está en medio de ellos, que el Dios que sana y que liberta está en medio de ellos para hacer una transformación, no solo en otros, sino en ellos también. Y se queda muchas veces con su religión, con sus dogmas, con sus legalismos, y sin la vida del Espíritu y sin los milagros del Señor. ¿Cuánta gente se apega profundamente a la religión, a sus dogmas, a sus obras, creyendo que con eso alcanza la gracia de Dios, rechazando a Dios mismo, rechazando la misericordia de Dios y rechazando el mover del Espíritu Santo y la plenitud que trae la presencia de la gloria de Dios? Estos eran así y representan a los fariseos y a los religiosos de todos los tiempos. Es igual cuando la gente hace de leyes, hace de legalismos el Dios. No pueden ver el espíritu correcto en los dogmas, en la ley. No pueden ver el verdadero espíritu para el cual Dios manda escribir la escritura y nos da mandamientos. Y por eso Jesús, en estos dos pasajes diferentes, en uno, cuando los fariseos y los herodianos y los religiosos andan buscando ocasión para atacarle, ven que sus discípulos recogen espigas en día de reposo. Y recoger espigas en día de reposo estaba dentro de las costumbres y las leyes de Israel, catalogado como algo que no se podía hacer, que era prohibido hacer en los días de la ley, o en el día de reposo específicamente. Jesús, sabiendo que ellos pensaban esto, que ellos estaban cometiendo una atrocidad, violando la ley, aleluya, y sin entender quién era el que estaba ahí, mayor que la ley era quien estaba. Como cuando él dijo, uno mayor que el templo está aquí. Él fue el dador de la ley, el que hizo la ley, el que podía interpretar correctamente la ley, la podía aplicar. No, ellos no tuvieron respeto para esto, sino que enjuiciaron. ¿Cómo es que permite que sus discípulos en día de reposo recojan espigas, si esto en la ley es prohibido en el día de reposo? Y entonces Jesús les dice, hubo una historia que ustedes deben saber. Cuando el rey David en un día de reposo tuvo hambre y su gente que le acompañaba, y por lo tanto entraron directamente en día de reposo al templo, siendo Abiatar sacerdote, y tomaron los panes de la proposición, que solo podían ser comidos por los sacerdotes en el momento oportuno, y él los tomó, le dio a su gente y le dio a otros, y no eran ni sacerdotes, y era en día de reposo. Y entonces Jesús argumenta algo que es violentamente poderoso contra los legalismos, y les dijo, el Señor, aleluya, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y el otro pasaje que nos lleva a la misma confrontación con el día de reposo es cuando había un hombre con una mano seca en la sinagoga, y aquellos estaban buscando ocasión, repito, para entrampar a Jesús. ¿Lo sanará en día de reposo? ¿Irá en contra de la ley según su concepto?
lo habían llevado al extremo y no se habían apercibido el que estaba ahí era Dios manifestado en la carne, y que Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor de las ceremonias, Él es el Señor de la ley, Él es el Señor mismo de la palabra. Él la mandó a escribir, Él la sabe interpretar correctamente. Y entonces empiezan a cavilar en sus corazones: lo sanará en día de reposo, cometerá el error, violentará el día de reposo. Y entonces Jesús les habla y les dice: es lícito. Los lleva a otra área de la ley, a otra área de los mandamientos, y le dice: es lícito quitar la vida o darla en día de reposo. Es lícito hacer bien o mal. Hago un paréntesis. Me ha tocado ir en varias ocasiones a Israel, y en los hoteles donde nos hemos alojado, vemos el movimiento de un pueblo religioso apegado a sus legalismos, apegado a su ley que respetamos, pero que cumplió su ciclo. No pudieron ver al Mesías prometido, no pudieron percibir aquel que venía a cumplir la ley y abrir una dimensión de gracia nueva. Y todavía siguen haciendo reuniones y guardando la ley y guardando el día de reposo, sobre todo, porque nos ha tocado estar ahí en tiempos en donde ellos celebran sus fiestas y guardan el día de reposo. Y de hecho, en los hoteles hay un ascensor que automáticamente se va deteniendo en cada piso. Y eso se hace para que nadie tenga que hacer nada, ni mover el dedo, ni tocar donde está indicado el piso al que van, sino que van deteniéndose, y a la bajada igual, para que no tengan que hacer nada, porque en día de reposo no se hace absolutamente nada. El Señor nos enseña que esto es lo correcto, pero si hay que salvar una vida, hay que entender que ese no es el espíritu de la ley. Si hay que curar a alguien que está moribundo, hay que ir más allá, hay que entender el espíritu con el cual la palabra es dada. Y cuando esta gente sube en un ascensor donde vamos los que sí podemos tocar el número de su piso para bajarse, ellos le piden a uno que sea uno el que los ayude, porque no pueden han llegado a extremos tales en los días de reposo. Y Jesús se encuentra con ellos, esto es a lo largo de los siglos. Gente que piensa que por obras uno se salva, que haciendo obras es que se alcanza la bendición de Dios, y pierden el tener frente de ellos al dador de la ley y al dador de la vida. Por eso entonces Jesús no les responde mucho, solamente al verlos y saber que había dureza en su corazón, que no respondían para no quedar mal. Entonces le dice al hombre de la mano seca: ponte en pie y extiende tu mano. Y el poder de Dios vino sobre él, y la mano le fue restaurada y fue sanado. Entonces él los miró con enojo, los miró sabiendo que eran duros de corazón, que por religión y por ley dejan de hacer misericordia, dejan de ser activados en la compasión, y prefieren que alguien se muera con tal de no hacer nada contrario a sus pensamientos y a sus ceremonias y sus legalismos. Es entonces cuando Jesús, aleluya, les habla claro y les dice: el Señor es Señor también del día de reposo. Él puede cambiarlo todo, Él puede activarse cuando Él quiera, Él puede moverse cuando quiera. Y la religión, es lo que nos enseñan estos pasajes, siempre entrará en conflicto con el Espíritu, siempre entrará en conflicto con el fluir de la vida, del Espíritu, de los milagros y las sanidades del Señor. Quiera Dios que quien me está viendo ahora, evangélico, católico, judío o de otra religión, no tenga esa problemática tan grabada en su corazón que le impida ver a Dios operar, que le impida entender que el que está haciendo los milagros es el Señor del día de reposo, es el Señor de la ley, es el Señor de todo, y Él sí tiene la autoridad para hacer lo que quiera cuando Él quiera
Y yo sigo diciendo como profeta, Él lo hará cuando Él quiere y cuando Él entienda que es el momento, a pesar de la oposición y antagonismo que nuestros legalismos y religiosidades le pongan por delante. Por eso, adelante, a predicar a Cristo, a hablar de Jesús, a orar por los enfermos en cualquier día de la semana y en todo tiempo, que ese es el espíritu de la palabra y es el espíritu con el que Dios nos está moviendo en este nuevo año. Un año de evangelización permanente para hablar del Cristo que salva y perdona, el Cristo que sana, el Cristo que libera, el Cristo que hace milagros, el Cristo que prospera y el Cristo que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El Señor es también Señor del día de reposo. Qué bueno estar contigo y bendecirte hoy, recordándote que vamos a estar en 2 horas empezando el culto de milagros de esta semana, y la próxima, martes a jueves, seminario sobre milagros y liberación también, para que pidas tu clave al WhatsApp de nuestro ministerio más 506-8438-1532 para poder a través de la plataforma virtual estar en el próximo seminario. Más hoy, sea por la plataforma virtual o sea por Facebook, como ahora, puedas estar con nosotros en la reunión de esta noche, que estará poderosa, y que invites a tu familia y a las personas que estén enfermas que tú conozcas, que se contacten, porque Dios hará maravillas. Bendiciones para todos y nos vemos y escuchamos el próximo lunes a la misma hora de hoy.